Tres partidos, ahora 8 días para preparar el siguiente. ¿Cómo están yendo estos días? Bueno, buenos días. Un placer estar en uno de nuestros sponsors más importantes, como es Café Candelas, y que aparte es el café que tomamos en casa y está muy bueno. Realmente no es una publicidad gratuita, es una realidad. Bueno, una semana larga, pero también la semana más compleja para trabajar, ¿no? Por unos días no tuvimos a Musa, que tenía que ir a hacer unas situaciones burocráticas de la visa en su país, que por suerte pues ya se ha podido solucionar todo. Y luego la lesión de Marco, que pues aunque él está haciendo un gran esfuerzo y todos nuestros servicios médicos, vamos día a día sobre el esguince, pero no ha podido entrenar, con lo cual es duda más que razonable para el partido. Entonces, bueno, nos hemos tenido un poquito que reinventar, hemos tenido menos rotación en el día a día, hemos tenido un poquito que también buscar soluciones en la posición de 4, pero bueno, al final hemos sacado una semana de trabajo importante y a partir de ahí pues a prepararnos para nuestra nueva final, con la gran noticia del aforo de nuestro Pazo. Creo que anoche cuando nos enteramos, pues todo el equipo hoy tenía una mejor alegría y una mejor excitación cara al partido. Pero también, por otra parte, pillamos al Betis en el peor momento para nosotros, ¿no? Es decir, creo que un equipo como Betis, de esa calidad física, atlética, de ese talento, de esa experiencia en la figura del entrenador, pues venir de la derrota que viene, pues obviamente es muy perjudicial para nosotros, ¿no? Solo hay que ver cómo reaccionó Burgos después de perder con nosotros a los 2 días en Zaragoza, uno de los equipos invictos. Y eso es lo que estamos mentalizados, ¿no? Que va a venir el mejor Betis, que va a venir un Betis también que ha tenido 8 días para poder solucionar. Todas las plantillas ahora están en buena química, no hay problemas. Mientras sean problemas baloncestísticos, todo solucionable, con lo cual tenemos que estar preparados para un partido complicadísimo. Yo diría que a nivel físico-atlético el más complejo hasta ahora, y se está demostrando, y ayer viendo un poco que empezó la Euroliga, que cada vez los equipos son más grandes, y nosotros pues nos tenemos que multiplicar para mantener un poco nuestra idiosincrasia y mantener un poco nuestra idea de baloncesto, y a partir de ahí pues ya te digo, lo mejor preparado posible para afrontar una nueva final en nuestra casa, que es donde más a gusto estamos, pero muy preparados para algo muy complicado, y espero que todo el mundo lo entienda, lo primero mis jugadores, para poder afrontar el partido como se debe. ¿Cómo analizas las 3 primeras jornadas del Betis? Ya lo dices que es el último partido, bueno, le salió todo mal, no vale un poco para desde prueba, ¿no? Bueno, yo creo que es demasiado pronto para hacer análisis de los equipos, tanto los que van ganando como van perdiendo, por eso nosotros debemos mantener los pies en el suelo. Nosotros mañana vamos a volver a jugar el domingo una final pensando ni en 0 victorias ni en 0 derrotas, y así es como se afrontan las finales. Creo que Betis tiene un potencial ofensivo muy grande. Creo que ha hecho un equipo con jugadores muy diferentes, pero todos muy talentosos. Diría que desde las plantillas de la parte de arriba, en cuanto a lo físico-atlético, también en todas las posiciones, y que bueno, que hicieron un gran partido contra Andorra, que obviamente recibieron un knockout contra Manresa y muchas veces pues es difícil recuperarse, pero que en 8 días da tiempo para todo, y me veo pues un Betis potente y un Betis donde supongo que tendrán objetivos altos, porque para eso es la plantilla que tienen y el propio entrenador. Ya lo decías, un 80% de aforo en el Pazo, bueno, en todas las canchas, no va a volver a ver el ambiente casi de antes. Sí, pero si ya nosotros el día de Tenerife lo sentimos, y no sé si había un 30, un 40, no lo recuerdo ahora, pues con un 80 obviamente creo que el Pazo va a rugir, ¿no? Creo que también es un premio a todos nuestros fieles abonados, que tenían que estar pendientes de sorteos, pendientes de situaciones. Creo que el que fue fiel a Lugo en pandemia, el que fue fiel a Río Breogán en el año de LEP, pues que más que se merece que poder disfrutar. Y ya te digo, tenemos muchas ganas, y espero que sea una ayuda y que tengamos esa energía, que donde a nuestro equipo no le llega el físico, pues su aliento nos ayude a poder balancear la situación más complicada que tenemos respecto a todas las plantillas de la Liga ACB. ¿Cómo has vivido, Paco, esta semana después de la primera derrota, eso sí, pero una derrota dulce y sobre todo con muchos halagos por parte de todo el baloncesto estatal? Bueno, a mí no me gusta ser polimalo,
pero a mí me enseñó en un momento dado que el halago debilita, ¿no? Entonces lo que he intentado es que el equipo no se debilite, ¿no? Era una semana larga, después de una semana de competición donde lo que quiere el jugador es jugar 2 partidos, viajes, pues estás en lo que no es tu liga de verdad, ¿no? Jugar 2 veces a la semana. Yo sabía que podía ser una semana larga, hemos intentado planificarla bien desde el punto de vista carga, qué buscar cada día en el entrenamiento. El equipo ha entendido los problemas que teníamos físicos y la verdad es que todo el mundo ha ayudado a poder acabar los entrenamientos y ya el partido está ahí, ¿no? Con lo cual ellos, ya les dije lo mismo que acabo de decir, no me gustaría que el halago nos debilitase. Esto acaba de empezar, yo creo que sí que cada vez pues, vamos a tener un poquito más de respeto, vamos a tener un poquito más de estudio por parte del rival y eso también pues, es una complejidad para nosotros seguir desarrollándonos y creciendo individualmente y como equipo. Me gustaría cada rueda de prensa decir lo mismo. Quiero que el equipo tenga un carácter, quiero que el equipo tenga el ADN que hasta ahora ha demostrado, en casa, fuera de casa, contra equipos medios, contra equipos altos, y tenemos una nueva prueba, esta vez con el impedimento del físico atlético que nos vamos a chocar. ¿Y consideras que es un equipo del Betis más físico, más atlético incluso que Burgos, al que ya destacaste esta faceta del juego antes de viajar al Coliseum? Totalmente, es decir, solo hay que repasar su roster. Más físico atlético que el Barcelona es más grande, más físico atlético en la posición B1, la posición B2, la posición B3, la posición B4 y la posición B5, y con un talento individual muy importante en todas las posiciones. Entonces ahí se va a ver la coraza y el choque de nuestro equipo, porque es la forma de luego poder construir nuestro baloncesto. Ayer fue un momento también importante para el baloncesto de la ciudad, porque el Ensino se clasificó para la Eurocup. ¿Cómo viviste ese partido, esa situación y qué mensaje le enviarías al club? Bueno, pues un poco lo que he puesto hoy en mis redes sociales, ¿no? Que Lugo es baloncesto, que creo que es una gran alegría para el Ensino poder entrar en Europa. Creo que al final tiene que ser un orgullo para todos los lucenses y que creo que a día de hoy la familia de baloncesto en Lugo, por lo que observo, está muy unida en el día a día que compartimos cancha, por las directivas, por cómo uno se va involucrando en la sociedad de Lugo, y ya te digo, creo que es una gran felicidad obviamente para ellos, pero nos alegramos todos los que a día de hoy nos sentimos lucenses y todos los que amamos el baloncesto en nuestra ciudad.